Imagina que estás en un juzgado. Un padre llega con una carpeta llena de pruebas y le dice al juez que la madre de su hija está exponiendo a la menor en redes sociales y que eso pone en riesgo su privacidad. El juez abre la carpeta, revisa las pruebas, asiente con seriedad y está a punto de dar la razón al padre. Pero entonces alguien del otro lado del pasillo levanta la mano y dice: Señor juez, antes de que decida, mire esto, y lo que le muestra es la cuenta de Instagram del propio padre, donde él, 2 años antes, fue la primera persona en publicar fotos de esa misma niña frente a millones de personas, y después le muestra otra cosa: la cuenta de Instagram de la abuela paterna, que hasta hace una semana estaba llena de fotos de la nieta, fotos que misteriosamente desaparecieron justo cuando la demanda estaba en marcha. Y el juez mira al padre y le pregunta la única pregunta que importa: si usted realmente quiere proteger la privacidad de su hija, ¿por qué fue usted el primero en violarla? Esa escena todavía no ha ocurrido literalmente, pero todo apunta a que algo muy parecido va a pasar cuando la demanda de Cristian Nodal contra Casu llegue a su momento decisivo. Y hoy te voy a contar paso por paso cómo la propia familia de Nodal construyó sin querer el mejor argumento legal a favor de Casu. Antes de arrancar, regálame un like y si estás en el celular presiona el botón hype que está junto al like, eso nos ayuda a llegar a más gente. Vamos a empezar por el principio, por la demanda misma, porque muchos hablan de ella en redes, pero pocos entienden realmente qué es lo que Nodal está pidiendo y sobre qué base legal lo está pidiendo. A principios de 2026, se confirmó que Cristian Nodal interpuso una demanda formal contra Cazzu Julieta Casuccelli, por lo que sus abogados describieron como exposición excesiva de su hija Inti en redes sociales y en apariciones públicas. El argumento central de la demanda, según lo que han reportado medios como Infobae, Publimetro y otros, es que Cazzu estaría poniendo en riesgo la privacidad y la seguridad de la menor al mostrarla en sus cuentas de Instagram, en entrevistas y en su vida pública como artista. Es un argumento que en la superficie suena razonable. La protección de menores en redes sociales es un tema legítimo y cada vez más relevante en todo el mundo. Hay casos reales de padres que usan la imagen de sus hijos de maneras que pueden ser perjudiciales. Hay legislación en varios países que regula cómo y cuándo se puede mostrar a un menor en plataformas digitales. Si Nodal genuinamente estuviera preocupado por la privacidad de su hija, y si su historial respaldara esa preocupación, la demanda tendría una base sólida. Pero aquí es donde la historia se vuelve complicada para Nodal, porque su historial dice exactamente lo contrario de lo que su demanda argumenta, y las pruebas de esa contradicción no las fabricó nadie, las creó él mismo, con sus propias manos, en su propio Instagram. Y en un momento te voy a mostrar la cronología completa de esas pruebas porque es devastadora. Pero antes necesito contarte lo que pasó el 31 de marzo de este año, porque ese día ocurrió algo que podría cambiar el curso completo de esta demanda, algo que involucra a la propia madre de Nodal y que irónicamente podría terminar siendo la evidencia más dañina contra su caso. El 31 de marzo de 2026, usuarios de redes sociales descubrieron que Christy Nodal, la mamá de Christian, había borrado de su cuenta de Instagram absolutamente todas las fotografías donde aparecían su nieta, Inti y Cazzu. Su perfil, que durante meses había estado lleno de imágenes familiares, de momentos con su nieta, de interacciones cariñosas con la madre de la menor, quedó prácticamente vacío de un día para otro. Solo permaneció una publicación con una frase que decía algo así como: si no tardas mucho, te espero para siempre. Todo lo demás fue eliminado. Las fotos de cumpleaños, los videos cotidianos, las selfies de abuela orgullosa. Todo borrado como si esos momentos nunca hubieran existido. El periodista Javier Seriani, que ha sido una de las voces más activas e informadas en la cobertura de esta saga, ofreció la explicación que rápidamente se convirtió en la versión más citada por todos los medios de espectáculos. Según Seriani, habría sido el propio Cristian Nodal quien presionó a su madre para que eliminara esas fotografías, y la razón sería estrictamente legal: fortalecer su posición en la demanda contra Cazzu, eliminando evidencia que contradice su argumento. Porque si Nodal argumenta que la exposición de Inti en redes es un problema, pero su propia madre tiene docenas de fotos de la niña publicadas en su cuenta pública, eso socava directamente la base de su caso. Sus propios abogados habrían identificado esas fotos como un flanco débil y habrían recomendado su eliminación, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista legal.
Porque borrar evidencia que podría ser relevante para un caso judicial no es simplemente una mala estrategia de relaciones públicas. Dependiendo de la jurisdicción y de cómo se maneje el caso, la destrucción de evidencia potencial puede tener consecuencias jurídicas serias. Si los abogados de caso pueden demostrar que las fotos de Christy Nodal fueron eliminadas deliberadamente para alterar el panorama probatorio del caso, eso podría ser interpretado por un juez como un acto de mala fe procesal. Y un acto de mala fe procesal no solo debilita la posición de quien lo comete, puede generar sanciones, puede cambiar la carga de la prueba y, en el peor de los casos para Nodal, puede hacer que el juez desestime parcial o totalmente la demanda. Pero hay un problema todavía más grande para Nodal, y es que Internet tiene memoria. Las fotos de Christie pueden haber desaparecido de su perfil de Instagram, pero las capturas de pantalla de esas fotos circulan por todas las redes sociales. Usuarios que durante meses seguían la cuenta de Christie y que documentaban las interacciones familiares tienen archivos completos de esas publicaciones. Medios de comunicación que en su momento usaron esas fotos para ilustrar artículos tienen las imágenes guardadas en sus servidores. Las fotos existen, y su existencia previa, combinada con su desaparición repentina justo en medio de un proceso legal, cuenta una historia que no le conviene a Nodal ante ningún tribunal. Y hay un aspecto técnico de la destrucción de evidencia digital que quiero explicar porque creo que mucha gente no dimensiona lo que implica. Cuando borras una foto de Instagram, esa foto desaparece de tu perfil visible, pero no desaparece de Internet. Cada publicación en Instagram genera lo que se llama una huella digital. Los motores de búsqueda indexan la imagen. Los sitios de archivo como Wayback Machine guardan copias de las páginas web. Los usuarios que interactuaron con esa publicación tienen notificaciones almacenadas que demuestran que la foto existió, y los propios servidores de Meta, la empresa dueña de Instagram, conservan registros de las publicaciones eliminadas durante un periodo que puede variar, pero que generalmente es suficiente para que un juzgado solicite acceso a esos datos mediante un requerimiento judicial. Es decir, borrar las fotos de Instagram no elimina las pruebas, solo las hace menos accesibles para el público general. Pero para un tribunal que emita una orden de descubrimiento de pruebas, esas fotos siguen existiendo en servidores, en archivos y en las capturas de pantalla que miles de usuarios conservan en sus dispositivos. Los abogados de caso, si son medianamente competentes, ya tienen un expediente completo con todas las publicaciones originales de Christy Nodal documentadas, fechadas y preservadas como prueba digital. El borrado no eliminó la evidencia, solo demostró la intención de eliminarla. Y demostrar la intención de eliminar evidencia es, en muchos sistemas jurídicos, peor que la evidencia misma. Hay un concepto legal que en inglés se llama spoliation of evidence, que podríamos traducir como destrucción deliberada de pruebas. Cuando un tribunal determina que una parte destruyó evidencia relevante para un caso, puede aplicar lo que se conoce como inferencia adversa. Eso significa que el juez puede presumir que la evidencia destruida era desfavorable para la parte que la destruyó. En términos prácticos, si los abogados de caso demuestran que Nodal presionó a su madre para borrar las fotos y el juez acepta que eso constituye destrucción de evidencia, el tribunal podría presumir que esas fotos demostraban que la exposición de Inti era una práctica familiar generalizada, no algo exclusivo de caso, y esa presunción sería prácticamente imposible de revertir. Ahora, hay que ser cuidadosos con este análisis porque las leyes varían según la jurisdicción y no sabemos exactamente en qué país o estado se está litigando el caso. Las reglas sobre destrucción de evidencia digital son diferentes en México que en Argentina que en Estados Unidos, pero el principio general se mantiene en la mayoría de los sistemas legales modernos. Si borraste algo que sabías que era relevante para un caso, eso va a jugar en tu contra. Y el hecho de que Christie haya ejecutado el borrado justo cuando la demanda estaba activa hace que la coincidencia temporal sea prácticamente imposible de explicar como casual. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que borrar esas fotos fue una buena estrategia legal o crees que les va a salir más caro que haberlas dejado? Déjamelo en los comentarios, dale like y recuerda el botón Hype en la app del celular. Ahora vamos a lo que yo considero el corazón de esta historia, la cronología de la contradicción. Porque para entender por qué la demanda de Nodal tiene un problema estructural tan grave, hay que reconstruir paso por paso quién expuso a Inti, cuándo lo hizo y bajo qué circunstancias.
Y cuando armas esa línea del tiempo, el resultado es demoledor. Febrero de 2024, 14 de febrero, día de San Valentín. Cristian Nodal publica en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de su hija Inti. Su cuenta en ese momento tiene más de 12 millones de seguidores. 12 millones de personas ven por primera vez el rostro de esa bebé. No fue una filtración, no fue un paparazzi, no fue un accidente. Fue una decisión consciente, voluntaria y pública de un padre que quería compartir su felicidad con el mundo. Nadie lo obligó, nadie le pidió que lo hiciera. Él eligió mostrar a su hija ante millones de desconocidos, y lo hizo con orgullo. A partir de esa fecha, Nodal continuó publicando contenido donde Inti aparecía. Stories, publicaciones, momentos familiares, todo público, todo visible para sus millones de seguidores. Cada una de esas publicaciones fue un acto voluntario de exposición mediática de la menor ejecutado por su propio padre. Simultáneamente, Christy Nodal, la abuela, también publicaba fotos con Inti, momentos de convivencia, de cariño, de esos instantes cotidianos que las abuelas orgullosas comparten en sus redes. Cada una de esas publicaciones también exponía a la menor, y cada una de esas publicaciones fue hecha con el conocimiento implícito o explícito de Nodal, porque difícilmente una madre publica fotos de la nieta sin que el hijo lo sepa, especialmente en una familia que vive bajo el escrutinio público constante. Ahora avancemos en la línea del tiempo. Mediados de 2024, Nodal y Cazzu terminan su relación. Nodal aparece públicamente con Ángela Aguilar. El escándalo mediático explota, pero incluso en medio de todo ese caos, las fotos de Inti siguen en el Instagram de Nodal, siguen en el de Christy. Nadie las borra, nadie expresa preocupación por la exposición de la menor. La privacidad de Inti no es un tema en ese momento. Final de 2024 e inicio de 2025. La relación con Ángela se formaliza con la boda civil. Los escándalos se multiplican. Cazzu mantiene un perfil relativamente bajo, compartiendo ocasionalmente momentos con Inti, pero sin la frecuencia ni la escala de exposición que Nodal había tenido meses antes. Aún así, las fotos de Inti siguen en los perfiles de Nodal y de Christy. Nadie las toca. Principios de 2026. De pronto, todo cambia. Nodal interpone la demanda contra Cazzu por exposición de la menor, y casi inmediatamente comienza un proceso de limpieza digital. Las fotos de Inti empiezan a desaparecer de los perfiles familiares del lado Nodal. Y el 31 de marzo, Christy Nodal ejecuta el borrado masivo que dejó su cuenta prácticamente vacía. Esa cronología, vista en su conjunto, cuenta una historia inequívoca. Durante los meses en que Nodal y Cazzu estaban juntos y todo iba bien, la exposición de Inti en redes no era un problema para nadie. Nodal exponía, Christy exponía, y nadie hablaba de privacidad ni de protección del menor. El problema de la exposición solo apareció cuando Nodal y Cazzu ya no estaban juntos y cuando la opinión pública empezó a posicionarse del lado de Cazzu. Es decir, la preocupación por la privacidad de Inti no surgió de un interés genuino en proteger a la menor. Surgió como una herramienta legal para obtener una ventaja en un conflicto personal. Y eso es exactamente lo que los abogados de Cazzu van a argumentar, que la demanda no es sobre Inti, es sobre control. Control de la narrativa, control de la imagen, control de quién tiene derecho a mostrar a la niña y en qué contexto, y si el juez llega a esa misma conclusión, la demanda no solo va a fracasar, va a volverse en contra de Nodal de una manera que podría tener consecuencias legales significativas. Quiero hablar también de algo que conecta la demanda con la dinámica profesional más amplia del clan Aguilar Nodal y que revela cuántas capas tiene este conflicto. Porque la demanda contra Cazzu no es la única batalla legal y mediática que el entorno de Nodal está librando al mismo tiempo. Según reportó Infobae a principios de marzo, Pepe Aguilar estaría presionando para que Jaime González, el padre de Nodal, deje de ser su manager. Si esa versión es correcta, tenemos una lucha de poder interna sobre quién controla la carrera de Nodal que se está desarrollando en paralelo a la demanda contra Cazzu. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Quién tomó realmente la decisión de demandar? ¿Fue Nodal como padre preocupado por su hija? ¿Fue su equipo legal buscando una ventaja estratégica? ¿O fue la familia Aguilar, a través de Pepe, protegiendo la marca familiar de un escándalo que sigue creciendo? Porque si la demanda fue impulsada más por la familia Aguilar que por Nodal, entonces el argumento de padre preocupado se debilita todavía más.
Se convierte en una pieza más dentro de una estrategia corporativa familiar que busca controlar el daño de imagen a toda costa. Y dentro de esa estrategia corporativa, la demanda cumple una función que va más allá de lo legal, cumple una función narrativa. Mientras exista una demanda activa contra Cazzu, el equipo de comunicación de Nodal puede presentar el conflicto como una disputa legal legítima entre dos partes con argumentos válidos. Eso suena mucho mejor que la narrativa alternativa que el público percibe, que es la de un hombre que dejó a la madre de su hija por otra mujer y ahora intenta usar los tribunales para controlar la situación. Mientras la demanda esté abierta, la narrativa oficial tiene un escudo. Si se retira o se pierde, ese escudo desaparece y solo queda la percepción popular. Eso explica por qué mantienen la demanda a pesar de las contradicciones evidentes. No la mantienen porque crean que van a ganar. La mantienen porque retirarla sería confirmar públicamente que no tenían un caso legítimo. Es una demanda que funciona mejor como herramienta de comunicación que como instrumento jurídico. Y eso, si se demuestra ante un tribunal, podría ser interpretado exactamente como lo que parece, un uso abusivo del sistema legal. Y aquí viene un ángulo que me parece importantísimo y que prácticamente nadie ha abordado. Hablo de lo que la demanda revela sobre la estrategia jurídica de Nodal y sobre quién lo está asesorando legalmente. Porque cuando un equipo de abogados le dice a su cliente que demande a su expareja por algo que el propio cliente hizo primero, solo hay dos explicaciones posibles. O los abogados no hicieron su tarea y no revisaron el historial de publicaciones de su cliente, lo cual sería negligencia profesional. O los abogados sí revisaron el historial, saben que hay una contradicción evidente, pero decidieron seguir adelante con la demanda de todas formas apostando a que la presión mediática y económica sobre Cazzu sería suficiente para forzar un acuerdo extrajudicial antes de que el caso llegue a juicio. Esa segunda posibilidad es particularmente problemática porque implicaría que la demanda no fue diseñada para ganar en un tribunal, sino para acosar jurídicamente a Cazzu. El acoso jurídico, que en algunos sistemas legales se conoce con el término en inglés litigation harassment o SLAP, es el uso de demandas legales no para obtener justicia, sino para intimidar, desgastar económicamente y silenciar a la otra parte. Si los abogados de Cazzu logran demostrar que la demanda tiene esas características, las consecuencias para Nodal podrían ir mucho más allá de perder el caso. Dale like si estás empezando a ver el panorama completo y recuerda el botón Hype en la app del celular junto al like, lo que viene es igual de fuerte. Ahora quiero hablar de un detalle que descubrieron los usuarios de redes sociales el mismo día del borrado masivo y que, para mí, es la pista más reveladora de toda esta historia. El 31 de marzo, cuando se descubrió que Christie había eliminado todas las fotos, varios usuarios verificaron que Christie Nodal seguía siguiendo tanto a Cazzu como a Ángela Aguilar en Instagram. Es decir, borró absolutamente todo el contenido donde aparecían su nieta y la madre de su nieta, pero no dejó de seguir a ninguna de las dos. Y aquí es donde necesito que pienses como un investigador, porque este detalle, que parece menor, es en realidad una prueba circunstancial poderosísima de que el borrado no fue una decisión personal de Christie, sino una instrucción que recibió de alguien más. La lógica es simple. Cuando una persona decide romper vínculos con alguien en redes sociales por razones emocionales, el proceso natural es primero dejar de seguir a esa persona, luego borrar las fotos y finalmente bloquearlas si la situación es lo suficientemente tensa. Ese es el patrón humano normal. Primero cortas la conexión, después eliminas los rastros, pero Christie hizo lo contrario. Eliminó los rastros, pero mantuvo la conexión. Borró las pruebas, pero no rompió el vínculo. Y eso solo tiene sentido si el borrado no fue emocional, sino instrumental. Si alguien le dijo, necesitamos que desaparezcan esas fotos, pero no le dijo nada sobre a quién seguir o dejar de seguir, fue una instrucción específica orientada a un objetivo legal concreto, no un acto personal de distanciamiento, y esa diferencia, en manos de un abogado hábil, puede convertirse en un argumento devastador ante un juez. Y hay otro aspecto del estado de Christie que Javier Seriani reveló y que añade una dimensión humana profundamente inquietante a todo este asunto legal. Según el periodista, Christie estaría atravesando un momento emocional muy difícil. Habría expresado a personas cercanas que se siente alejada de su hijo y que la situación con Inti la tiene profundamente afectada. Seriani describió a una madre atrapada entre la lealtad hacia su hijo
y el dolor de sentir que la están usando como pieza en un tablero de ajedrez legal que ella no diseñó. Si eso es cierto, y nadie de la familia Nodal lo ha desmentido hasta ahora, entonces estamos ante una situación donde la demanda de Nodal contra Casu no solo tiene problemas jurídicos por la contradicción de la evidencia, también tiene un costo humano que está afectando a su propia familia. Su madre borró los recuerdos de su nieta para beneficiar un caso legal, y ese borrado, según las versiones periodísticas, la tiene devastada. Es decir, la demanda está causando daño dentro de la propia familia del demandante, y eso, independientemente de lo que diga la ley, habla de una estrategia que perdió toda proporción entre el objetivo jurídico y el costo personal. Ahora quiero ampliar la perspectiva porque la demanda de Nodal contra Casu no existe en un vacío. Existe en un contexto mediático y social que hace que cada detalle del caso sea amplificado, analizado y juzgado por millones de personas antes de que ningún juez emita una sentencia. Y ese contexto tiene elementos que complican enormemente la posición de Nodal. El primer elemento es la ley Casu. Mientras Nodal prepara su demanda en tribunales, legisladores de México y Argentina están creando leyes inspiradas precisamente en la experiencia de Casu como madre. Leyes que buscan proteger a madres y padres custodios de la obstaculización burocrática por parte del otro progenitor. La ley Casu ya está activa en 5 instancias legislativas entre 2 países. Eso significa que el sistema político de 2 naciones ha decidido que Casu tiene razón en algo fundamental, que el sistema legal necesita proteger a personas en su situación, no perseguirlas. Y cuando un demandante lleva un caso a un tribunal mientras legisladores de 2 países están creando leyes que dicen que la demandada es la parte que necesita protección, la óptica pública no podría ser peor para el demandante. El segundo elemento es la crisis de taquilla. Esta misma semana se reveló que Pepe Aguilar, el suegro de Nodal, tiene fechas de su gira por Estados Unidos con más del 80% de asientos vacíos. Ángela canceló 9 fechas de su propia gira. Leonardo Aguilar vendió entre el 5 y el 10% de boletos para un show. Y el propio Nodal tuvo cancelaciones en Puebla y Acapulco por bajas ventas. Mientras tanto, Casu tiene su gira Latinaje Tour con múltiples fechas agotadas, incluyendo el Madison Square Garden. Es decir, el veredicto económico del público es aplastantemente favorable a Casu, y aunque un juez no debería considerar la popularidad de las partes al evaluar un caso, el contexto público afecta inevitablemente la percepción de legitimidad de una demanda. El tercer elemento es lo que pasó con Majo Aguilar esta misma semana. La prima de Ángela explotó ante la prensa revelando que no sabe si la van a invitar a la boda religiosa, que no mantiene comunicación con su prima y que está básicamente fuera del círculo familiar. Eso demuestra que las fracturas internas de la familia no se limitan al frente legal, están por todos lados. Y cada fractura visible erosiona la imagen de familia sólida y preocupada que Nodal necesita proyectar para que su demanda sea percibida como legítima. Y el cuarto elemento, quizás el más revelador de todos, es un video deepfake de la presidenta Claudia Sheinbaum que se viralizó el 1 de abril, donde supuestamente ella aprobaba la ley Casu. El video era falso, generado con inteligencia artificial, y fue desmentido rápidamente, pero antes de que eso ocurriera, acumuló más de 50,000 likes en Facebook y más de 50,000 en TikTok. Miles de personas lo creyeron real y lo compartieron con entusiasmo. Lo relevante de este episodio para la demanda es lo que revela sobre la opinión pública. Si decenas de miles de personas están tan desesperadas porque una ley proteja a personas en la situación de Casu que comparten un video falso sin verificarlo, eso significa que la demanda de Nodal está nadando contra la corriente de un sentimiento colectivo masivo. No es que la opinión pública debería determinar el resultado de un caso legal, pero sí afecta el costo reputacional de llevarlo adelante. Y hablando de costos, quiero abordar una dimensión de esta demanda que rara vez se menciona, pero que es fundamental para entender la lógica detrás de las decisiones de ambas partes. Me refiero al costo económico de un litigio internacional entre 2 celebridades, porque Nodal y Casu no viven en el mismo país. Nodal reside en México, o más precisamente se mueve entre México y Estados Unidos. Casu vive en Argentina. Los abogados de ambos lados cobran honorarios que, para un caso de esta complejidad y visibilidad, pueden ser enormes.
los viajes, las traducciones legales, los peritajes, las comparecencias, todo suma. Y todo eso sale del bolsillo de los litigantes. Ahora, Nodal probablemente puede absorber esos costos, al menos por ahora, pero Cazzu también puede, porque su carrera está en el mejor momento de su historia. Ganó 2 premios en Premios Lo Nuestro, tiene una gira con fechas agotadas en los recintos más importantes de Estados Unidos y recibió el reconocimiento BMI Latin Spotlight. Es decir, la estrategia de desgaste económico, si ese era uno de los objetivos de la demanda, no funciona cuando la otra parte está en su punto más alto de ingresos profesionales. Y si Nodal pensó que Cazzu aceptaría un acuerdo rápido para evitar el costo del litigio, se equivocó, porque Cazzu, respaldada por la opinión pública, por legisladores de 2 países y por una carrera en plena erupción, tiene más razones que nunca para pelear el caso hasta el final. Y hay algo más que quiero explorar antes de cerrar este análisis legal. Me refiero a la relación entre la demanda de Nodal y la canción Incompatibles, su sencillo más reciente, producido por Pepe Aguilar. Este dato parece no estar relacionado con el caso legal, pero en realidad tiene una conexión más profunda de lo que parece. Incompatibles generó polémica por un presunto parecido con Me pierde por Güey de Grupo Firme. Las reproducciones en YouTube fueron inusualmente bajas para un artista de su nivel, alrededor de 900,000 en 3 días, y Pepe Aguilar confirmó que él produjo el tema. Es decir, suegro y yerno están creando música juntos al mismo tiempo que el suegro presiona para que el padre biológico de Nodal deje de ser su manager, según reportó Infobae a principios de marzo. Ese dato importa para la demanda porque revela el nivel de integración profesional entre Nodal y la familia Aguilar. No son solo familia política, son socios comerciales. Y cuando eres socio comercial de la familia de tu nueva esposa, tus decisiones legales contra tu expareja inevitablemente se leen como decisiones tomadas en conjunto con tu nueva familia, no como las acciones de un padre preocupado actuando de manera independiente, sino como la estrategia de un clan familiar protegiendo sus intereses colectivos. Y esa lectura es exactamente la que Cazzu y sus abogados van a proponer ante el juez. Y ahora hay que hablar de lo que varios periodistas de espectáculos dijeron sobre la demanda esta semana, porque sus posiciones están moldeando activamente la percepción pública del caso. Gustavo Adolfo Infante y el programa Sale el Sol mantuvieron una postura abiertamente escéptica hacia la demanda. Cuando Ángela publicó un comunicado semanas antes sobre su carrera, Infante sugirió con sarcasmo que parecía generado por inteligencia artificial, lo que da una idea del nivel de credibilidad que asigna a las comunicaciones oficiales del clan Aguilar Nodal. Alex Rodríguez, del programa Siéntese quien pueda, intentó defender a Nodal, argumentando que paga cantidades enormes de manutención y que quiere ver a su hija pero no se lo permiten. La reacción en su TikTok fue masiva y negativa. El público le exigió pruebas antes de repetir versiones como hechos. Y Shanik Berman, que históricamente ha defendido a Nodal, hizo comentarios polémicos sugiriendo que Cazzu se habría embarazado intencionalmente, opinión que generó señalamientos inmediatos de misoginia. El panorama mediático no podría ser más desfavorable para la demanda de Nodal. Los periodistas que lo defienden reciben rechazo masivo, y los que cuestionan sus acciones reciben aplausos. Esa tendencia en los medios anticipa lo que podría pasar en la opinión pública cuando el caso llegue a instancias decisivas. Y me parece fundamental dedicar un momento a analizar lo que esta demanda significa para Inti, la menor que supuestamente es el centro de todo este conflicto legal. Porque en medio de los argumentos jurídicos, las estrategias mediáticas y las maniobras de imagen, hay una niña real cuya vida está siendo moldeada por las decisiones de los adultos que la rodean. Inti tiene poco más de 2 años. No entiende qué es una demanda judicial. No sabe que su abuela borró sus fotos de Instagram. No comprende que su rostro fue la primera cosa que su padre publicó en redes sociales ante millones de desconocidos y que ahora ese mismo padre argumenta que mostrarlo es un riesgo. Inti es, en toda esta historia, la única persona verdaderamente inocente. Y sin embargo, es la persona cuyo nombre se usa como justificación para cada decisión que se toma. Si Nodal realmente quisiera proteger la privacidad de Inti, la primera y más obvia acción habría sido nunca publicar sus fotos en primer lugar, o al menos dejar de hacerlo cuando empezó a considerar que la exposición era un problema, pero no lo hizo.
Las publicó cuando le convenía emocionalmente y ahora quiere que nadie más las publique porque le conviene legalmente. Esa secuencia no pone a Inti en el centro, pone a Nodal en el centro. Y usar a una menor como argumento jurídico para resolver un conflicto entre adultos es algo que ningún tribunal debería avalar sin examinar con lupa las verdaderas motivaciones del demandante. Y aquí hay algo que muchos comentaristas señalan con bastante razón. Cazzu, a diferencia de Nodal, nunca utilizó a Inti como herramienta mediática. Cuando Cazzu ha publicado imágenes de su hija, lo ha hecho en contextos familiares y cotidianos, como lo hace cualquier madre en redes sociales. No la usó para anunciar una nueva relación. No la usó para generar empatía en medio de un escándalo. No la usó como arma de negociación. La mostró como lo que es su hija, una parte central de su vida, sin convertirla en un instrumento de estrategia pública. Y esa diferencia en el trato hacia la menor es algo que un juez con experiencia en derecho familiar va a notar y va a considerar. El bienestar de Inti debería ser el criterio rector de cualquier decisión que se tome en este caso. No las relaciones públicas de su padre, no la estrategia de marca de la familia Aguilar, no el control de la narrativa mediática. El bienestar de una niña que merece crecer rodeada de amor, de estabilidad y de adultos que tomen decisiones pensando en ella y no en cómo se van a ver frente a las cámaras. Y si la demanda de Nodal genuinamente estuviera orientada por ese principio, se vería muy diferente a lo que estamos viendo. Ahora quiero hablar de algo que el público general quizás no sabe, pero que es fundamental para entender cómo funciona el sistema legal cuando se trata de conflictos de custodia y exposición de menores entre celebridades. En la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas, los jueces de familia están entrenados para distinguir entre padres genuinamente preocupados por el bienestar de sus hijos y padres que utilizan los tribunales como extensión de un conflicto de pareja. Hay indicadores específicos que los jueces buscan. Uno de ellos es la consistencia. Si un padre siempre se preocupó por la privacidad de su hijo, si desde el nacimiento mantuvo al menor fuera de redes sociales, si hay un historial coherente de protección, entonces una demanda por exposición tiene credibilidad. Pero si el historial muestra lo contrario, si el propio padre exponía al menor cuando le convenía emocionalmente y ahora quiere impedirlo cuando ya no le conviene, entonces el juez tiene elementos sólidos para dudar de la motivación real detrás de la demanda, y en el caso de Nodal, el historial es inequívoco: exposición voluntaria y entusiasta cuando estaba con Cazzu, demanda por exposición cuando ya no está con Cazzu. Eso no es consistencia, es conveniencia. Y la conveniencia, cuando se trata de decisiones que afectan a un menor, no es un argumento que los jueces de familia tomen con ligereza. Otro indicador que los jueces buscan es la proporcionalidad, es decir, si la respuesta del demandante es proporcional al supuesto daño. Si Cazzu estuviera publicando fotos de Inti en contextos inapropiados, si la estuviera exponiendo a situaciones de riesgo, si hubiera evidencia de que la exposición está causando un daño concreto y medible a la menor, entonces una demanda sería una respuesta proporcionada. Pero si lo que Cazzu está haciendo es lo mismo que millones de madres hacen en redes sociales todos los días, compartir momentos cotidianos con su hija, entonces demandarla, por eso, podría ser visto por un tribunal como una reacción desproporcionada, que tiene más que ver con el conflicto entre adultos que con la protección de la menor. Y hay un tercer indicador que creo que es particularmente relevante para este caso. Los jueces también evalúan quién está siendo más colaborativo y quién está siendo más combativo. En conflictos de custodia y de derecho familiar, los tribunales tienden a favorecer a la parte que demuestra mayor disposición al diálogo, a la negociación y al acuerdo. La parte que acumula demandas, que borra evidencia, que cierra canales de comunicación y que recurre a estrategias de control, generalmente es percibida como la parte menos interesada en resolver el conflicto y más interesada en ganarlo. Y ganar, en el derecho familiar, no es un objetivo que los tribunales premien. Lo que premian es el bienestar del menor. Y el bienestar del menor rara vez se logra a través de la confrontación legal entre sus padres. Entonces, resumamos lo que tenemos. Una demanda que argumenta protección de privacidad interpuesta por la persona que primero violó esa privacidad. Una abuela que borró las pruebas de la contradicción por instrucción del demandante. Un borrado que, lejos de resolver el problema probatorio, lo agrava al sugerir destrucción deliberada de evidencia. Una opinión pública
masivamente contraria al demandante. Legisladores de dos países creando leyes inspiradas en la experiencia de la demandada. Una crisis de taquilla que afecta a todo el clan familiar del demandante mientras la demandada vive su mejor momento profesional. Y un equipo de periodistas dividido donde los defensores del demandante son cada vez menos y cada vez más criticados. Y quiero cerrar el análisis de la cronología con un dato que me parece el más irónico de toda esta secuencia temporal. El 27 de marzo, apenas 4 días antes de que Christie borrara las fotos, Nodal se presentó en un concierto gratuito en Coatzacoalcos, Veracruz, con lleno total. Miles de personas cantaron sus canciones. La noche se reportó como un éxito. Pero ese mismo artista que puede llenar un evento gratuito tuvo que cancelar conciertos de pago en Puebla y Acapulco por baja venta de boletos semanas antes. Los fans que compraron boletos para Acapulco tuvieron que pasar por un proceso de reembolso que se describió como humillante, donde les pedían escribir nulos en los boletos, romperlos por la mitad, fotografiar los pedazos y enviar las imágenes con su identificación. Esa dualidad entre el éxito gratuito y el fracaso de pago habla de una relación fracturada entre Nodal y su público. La gente lo quiere escuchar pero ya no lo quiere financiar. Y esa fractura tiene una conexión directa con la demanda, porque la demanda, que fue diseñada para proyectar a Nodal como un padre protector, está siendo percibida por el público como un acto de control y de hipocresía. Y esa percepción es la que se traduce en boletos que no se compran, en comentarios negativos que se multiplican y en una carrera que pierde tracción con cada decisión que se toma. Al mismo tiempo, esta semana la ley Casu llegó a Argentina. Majo Aguilar confirmó fracturas dentro de la familia. Las taquillas de Pepe Aguilar siguieron en caída libre y un deepfake de Sheinbaum sobre la ley engañó a decenas de miles de personas, demostrando el nivel de apoyo popular hacia la causa de Casu. Todo ese contexto rodea a la demanda como un anillo de fuego, y dentro de ese anillo, el caso legal de Nodal se ve cada día más pequeño, más débil y más desconectado de la realidad que el público percibe, porque al final, una demanda legal no existe en un laboratorio sellado, existe en el mundo real, y en el mundo real de abril de 2026, el público ya emitió su veredicto, los legisladores ya eligieron bando, las taquillas ya hablaron, y la propia familia de Nodal, con un perfil de Instagram borrado y una frase solitaria que dice "te espero para siempre", ya dejó en claro que el costo de esta estrategia legal está siendo mucho más alto de lo que nadie anticipó. Si fueras abogado de Casu, estarías frotándote las manos, y si fueras abogado de Nodal, estarías buscando la manera más elegante posible de retirarte del caso antes de que se convierta en un precedente vergonzoso. Pero hay una pregunta que sobrevuela todo este análisis y que me parece la más importante de todas. Si la demanda tiene tantos problemas evidentes, ¿por qué Nodal la mantiene? ¿Por qué no la retira? Negocia un acuerdo privado y cierra este capítulo antes de que se convierta en un desastre jurídico mayor. Y aquí es donde entra la psicología del conflicto. Retirarse de una demanda pública tiene un costo de imagen enorme. Si Nodal retira la demanda, el público lo va a interpretar como una admisión de que nunca tuvo razón. Los titulares van a ser: Nodal retira la demanda contra Casu y se acaban todas las dudas. Y en un momento donde su imagen pública ya está severamente dañada, agregar ese titular a la lista podría ser el golpe definitivo. Es decir, Nodal está atrapado. Si sigue adelante con la demanda, corre el riesgo de perderla y de que la derrota jurídica se convierta en un espectáculo mediático. Y si la retira, la retirada misma se convierte en un titular que confirma lo que el público ya sospecha. Es la definición perfecta de una trampa autoinfligida, una trampa construida no por Casu, no por los medios, no por el público, sino por las propias decisiones de Nodal a lo largo de los últimos 2 años. Desde la primera foto de Inti en San Valentín de 2024 hasta el borrado masivo de Christie en marzo de 2026, cada paso fue un paso hacia esta encrucijada. Y ahora que está aquí, no hay salida limpia. Mientras tanto, del otro lado, Casu mantiene su postura de silencio. No ha comentado públicamente sobre la demanda, no ha publicado comunicados al respecto, no ha atacado a Nodal en redes ni en entrevistas. Deja que su música hable, deja que los legisladores hablen, deja que las taquillas agotadas hablen, deja que el tiempo hable, y el tiempo, hasta ahora, ha hablado exclusivamente a su favor.
Y quiero profundizar en la reacción que tuvo el público cuando se enteró del borrado de fotos de Christie, porque esa reacción es un indicador fundamental de cómo el caso está siendo percibido fuera de los tribunales. En redes sociales, la indignación fue inmediata y extendida. No fue una indignación de fans de Casu atacando a Nodal. Fue una indignación mucho más universal, de personas que veían en la situación de Christie algo profundamente perturbador. El comentario que se repetía en todas las plataformas era una variación del mismo tema. No puedes demandar a alguien por exponer a tu hija cuando tú fuiste el primero en hacerlo. Esa frase, con diferentes palabras pero siempre con la misma esencia, dominó Twitter, TikTok, Instagram y Facebook durante varios días. Los hashtags relacionados con Christie Nodal y Casu fueron tendencias simultáneamente. Lo que el público captó intuitivamente es algo que los abogados llaman estoppel, que es un principio jurídico que básicamente dice que no puedes contradecir tus propias acciones previas en un tribunal. Si tú mismo hiciste algo, no puedes después demandar a otro por hacer lo mismo. Y aunque el público general no conoce el término legal, entiende el concepto perfectamente. Se llama hipocresía. Y la hipocresía es algo que el público no perdona. Pero más allá de la indignación por la contradicción, lo que verdaderamente tocó una fibra emocional masiva fue la imagen de Christie como abuela, obligada a borrar los recuerdos de su nieta. Eso conectó con un sentimiento universal que trasciende el mundo de las celebridades. La idea de que una abuela tenga que elegir entre apoyar a su hijo y mantener la conexión con su nieta es algo que millones de familias han vivido en contextos de separación y divorcio. Christie Nodal, sin buscarlo, se convirtió en el símbolo de todas las abuelas que han sido puestas en medio de conflictos que no provocaron y que terminan pagando un costo emocional desproporcionado. Y eso tiene implicaciones directas para la demanda. Porque cuando tu acción legal genera empatía no hacia ti, sino hacia la otra parte y hacia tu propia madre, algo está profundamente mal con tu estrategia. La demanda debería posicionar a Nodal como un padre protector. En cambio, lo está posicionando como un hijo que presiona a su madre y como un exnovio que usa los tribunales para controlar a la madre de su hija. Cada titular que sale sobre el borrado de Christie es un titular que aleja al público de la narrativa que Nodal necesita que crean. Y no puedo dejar de mencionar lo que Seriani reportó sobre el estado emocional de Christie. Según el periodista, ella estaría en un momento muy difícil, sintiéndose alejada tanto de su hijo como de su nieta. Si eso es cierto, la demanda no solo tiene un problema jurídico y un problema de imagen pública. Tiene un problema humano. Está generando sufrimiento dentro de la propia familia del demandante. Y cuando una acción legal causa más daño dentro de tu casa que fuera de ella, la pregunta inevitable es, ¿para qué la estás sosteniendo? A todo esto, hay que sumarle lo que ocurrió en el frente musical de Nodal esta semana, que añade contexto sobre el estado general de su carrera. Su portada en Rolling Stone en español, que debería haber sido un momento de triunfo profesional, se convirtió en polémica porque el público señaló lo que percibió como un retoque digital excesivo. Los tatuajes faciales de Nodal aparecían suavizados o eliminados. Los comentarios lo acusaron de abusar del Photoshop y cuestionaron por qué alguien que construyó parte de su imagen sobre una estética transgresora ahora busca suavizar esa imagen ante las cámaras. Es un detalle que parece menor pero que refuerza la percepción general de que hay una distancia creciente entre lo que Nodal proyecta y lo que realmente es. Y esa distancia entre imagen y realidad es exactamente el mismo problema que tiene su demanda. Proyecta preocupación paterna. La realidad sugiere estrategia de control. Hay una lección en todo esto que trasciende el mundo del espectáculo y que creo que vale la pena señalar. Las demandas legales, cuando se usan como herramientas de control en lugar de como instrumentos de justicia, tienden a volverse en contra de quien las interpone, porque los tribunales están diseñados para encontrar la verdad, no para validar la versión de una de las partes. Y cuando la verdad contradice tu demanda, cuando las pruebas que tú mismo creaste juegan en tu contra, cuando tu propia madre tiene que borrar los recuerdos de su nieta para que tu argumento se sostenga, entonces la demanda ya no es un acto de justicia, es un acto de desesperación, y la desesperación en un tribunal rara vez gana. La demanda de Nodal contra Casu pasará a la historia del entretenimiento latino como un caso de estudio sobre lo que no debes hacer cuando tu historial contradice tu argumento. Cada publicación de Inti que Nodal hizo en su momento de felicidad se convirtió en una prueba en su contra.
Cada foto que Christie publicó con orgullo de abuela se convirtió en evidencia que necesitó ser destruida. Y cada acto de destrucción se convirtió en una señal adicional de que hay algo que ocultar. Las fotos borradas no resuelven el problema, lo agravan. El silencio impuesto sobre Christie no fortalece el caso, lo debilita humanamente, y la demanda misma, que quizás fue concebida como un movimiento de fuerza, se revela cada día más como lo que probablemente es: el último recurso de alguien que perdió el control de su propia narrativa y que intenta recuperarlo a través de los tribunales porque ya no puede recuperarlo a través de la opinión pública. Christie Nodal, con ese perfil casi vacío y esa frase solitaria de "si no tardas mucho te espero para siempre", se convirtió sin quererlo en la testigo más elocuente contra la demanda de su propio hijo. No por lo que dijo, sino por lo que borró. No por lo que hizo, sino por lo que la obligaron a deshacer. Sus fotos eliminadas son el testimonio silencioso de una contradicción que ningún abogado puede resolver con argumentos técnicos. Porque la pregunta que flota sobre todo este caso es tan simple que cabe en una sola línea. Si la privacidad de Inti realmente era la prioridad, ¿por qué no lo fue desde el principio? Antes de despedirme, quiero dejarte 3 preguntas para los comentarios. Primera, ¿tú crees que la demanda de Nodal contra Casu tiene posibilidades reales de prosperar o crees que está destinada al fracaso por las contradicciones que vimos hoy? Segunda, si fueras abogado de Nodal en este momento, ¿le aconsejarías seguir adelante con la demanda o buscar un acuerdo privado antes de que la situación empeore? Y tercera, ¿crees que el borrado de las fotos de Christie Nodal fue un movimiento inteligente desde el punto de vista legal o crees que fue el peor error que pudieron cometer? Déjame tu respuesta. Dale like si este análisis te abrió los ojos. Y si estás en la app del celular, presiona el botón Hype junto al like. Nos vemos en el siguiente episodio donde esta saga, que ya parece guión de serie de televisión, seguramente nos va a traer más giros inesperados.